El rapto. Este video ha sido basado en el estudio. Es importante que lo tengas, así que adquiere los 3 en 1, el pack de ahorro. Rapto es un término con varios usos. 1. Llevarse a una persona por la fuerza de un lugar y retenerla en contra de su voluntad. 2. También puede tratarse del arrebatamiento o enajenación que lleva a una persona a actuar de manera impulsiva o irracional en un cierto momento. Comencemos este video aclarando desde el principio que ninguno de los padres de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana en general habló o predicó alguna palabra de un rapto. Esta enseñanza de un rapto antes de la Gran Tribulación fue creado por el jesuita chileno exiliado llamado Emanuel Lacunza en 1747, cuando escribió el libro La venida del Mesías en su gloria y majestad. Quiso encajar todos los acontecimientos profetizados para la Gran Tribulación, llegando a una conclusión que había de haber una separación de tiempo entre el llamamiento de los creyentes y el regreso del Mesías a la tierra. Como vimos anteriormente en Isaías 53, la clave descriptiva del Mashiach y su venida ha estado impulsada por los profetas de Yahweh, siendo plasmado en cada una de sus cartas proféticas 2 venidas del Mashiach. Una fue como el Mashiach ben Yosef y una segunda y última será como el Mashiach ben David. Como sabemos, hace más o menos 2700 años atrás, el Mashiach Yahshua se entregó como único sacrificio para redención de la humanidad y está profetizado que vendrá una segunda y última vez, como el Mashiach ben David, en gran gloria y majestad. ¿A quién creerás tú? ¿A Yahshua o a Lacunza? El jesuita Lacunza escribió bajo el seudónimo de Ibn Ezra para infiltrar su doctrina católica romana en el protestantismo, entiéndase como evangelismo. Usó el nombre como Rabí Ibn Ezra para infiltrarse en los protestantes como un cristiano hebreo, adoptando una postura judía tradicional, terminando su publicación de 4 volúmenes en la biblioteca del arzobispo de Canterbury, el Dr. Maitland, el bibliotecario de la iglesia, el cual tradujo esta obra en diferentes idiomas y así se regó el veneno mortal por toda la tierra. Este hombre de iglesia pensó que estaba difundiendo la obra de un cristiano hebreo o un judío convertido, cuando de hecho fue la obra de un malvado jesuita. Quiere continuar en los errores del Dr. Maitland, publicando y confiando en la doctrina de las 3 venidas del Mesías. Veamos ahora uno de los muchos textos de las Escrituras en el cual se utiliza el método de pinza, para sacar de contexto y añadirlo para justificar esta doctrina satánica del rapto antes de la Gran Tribulación. Porque bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después, nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes, para encontrarnos en el aire. Y por tanto, siempre estaremos, así que aliéntense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Aquí no leemos nada que diga que el Mashiach Yahshua vendrá antes de la Gran Tribulación a rescatar a su iglesia. Cabe recalcar que Yahshua rescatará a su pueblo redimido, Israel, sus ovejas perdidas, lavadas por su preciosa sangre y obedientes a su Torah, no una iglesia autoproclamada como el Israel espiritual. Como está descrito en las escrituras originales hebreas, las escrituras no mencionan ninguna iglesia, lo que sucede que muchos mentirosos traductores han cambiado la palabra de Yahweh descaradamente, escribiendo en sus versiones adulteradas iglesia, donde en las escrituras originales hebreas dice Israel. Pero ten muy presente que sobre tus hombros cae el peso y la responsabilidad de conocer la fuente de la verdad, en lugar de decir amén, amén a todo lo que se dice en un púlpito romano y no verificarlo en la verdadera palabra de Yahweh, como tenían por costumbre los hermanos de Berea en Hechos 17. Durante siglos el cristianismo se ha visto envuelto en muchas mentiras que con el tiempo se han constituido en doctrinas, pero, como bien sabemos, 1000 mentiras no hace una verdad. Para muestra, basta un botón. La fórmula que dan en la iglesia para la salvación: gracia barata más rapto es igual a salvación eterna. Como sabemos, en la salvación de Yahshua nada es barato. La gracia que tenemos por la sangre preciosa del Mashiach Yahshua es la que nos hace libres de la condenación del pecado, mas no de su amada Torah. Algunos se justifican diciendo, ya no vivimos en la ley, pero esto no es nada más que una justificación barata, para no enmendar el camino y así seguir a su bola. De esta manera, calcina su conciencia con una vez salvo, soy salvo para toda la vida. Y en la práctica, convierten la libertad en un libertinaje con licencia para pecar. Y más aún, la mentira del rapto que tan arraigada está en los corazones evangélicos,
hacen que sus feligreses no se esfuercen por alcanzar la salvación y se quedan cómodamente calentando un puesto en una iglesia, esperando un inexistente rapto. Como se dice en la jerga de la iglesia, no es bíblico, pues así es. El rapto no existe en las escrituras, pero sí en encíclicas papales, evangélicas. Pero, ¿en qué se basa el rapto? Se dice que el rapto lo experimentarán los creyentes de la iglesia, que estén vivos, que tengan como su Mesías a J. Zeus, más conocido como Jesús. Previo a la gran tribulación, es decir, serán raptados a las nubes por 7 años, mientras el verdadero pueblo de Yahshua, Israel redimido por su sangre, aguantarán en la tierra los terribles tiempos de la tribulación, sometiéndose a golpes, torturas, persecuciones y las muertes más atroces por el testimonio de Yahshua, el Mashiach. Esto ya está profetizado por el Mashiach Yahshua. En ese tiempo, a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo, para testimonio a todos los Goyim. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión, ese será el momento para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguno está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas y madres amamantando? Oren para que no tengan que escapar en invierno, pues habrá un sufrimiento tan grande, cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría. Mas, por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. En ese tiempo, si alguien te dice, mira, aquí está el Mashiach, o allí está, no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes, para tratar de engañar hasta a los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que si la gente les dice, oigan, está en el desierto, no vayan. O miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Porque cuando venga el Ben Hadam, será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Pero, inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Después, la señal del Ben Hadam aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán, y ellos verán al Ben Hadam viniendo en las nubes del cielo, con tremendo poder y gloria. Unirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de un extremo al otro del cielo. Esto sucederá después de la gran tribulación. Los 4 vientos es una expresión repetida en los profetas, y significa que Yahshua recogerá a su amada Israel desde todos los confines del mundo, para llevarla a Israel, y no a una nube de vacaciones, mientras los judíos reciben más golpes. No hay rapto, pero sí regreso a Israel de un pueblo obediente. Estos son los que hayan recibido al Mashiach Yahshua, hayan sido obedientes a la Torá y muestren los buenos frutos, no los frutos podridos de la tal iglesia, la cual es pagana, vanidosa y desobediente. La reunificación de los elegidos es la reunificación que llevará a cabo el Mesías en los últimos tiempos, de todos los exiliados de Israel, procedentes de las 2 casas dispersas. Se ha dicho de paso que la mal llamada ley, como lo conocen en el cristianismo, para referirse a la Torá, no ha prescrito. Aquí vemos al Mashiach Yahshua instruyendo incluso en el periodo de la gran tribulación. Como queda demostrado, Yahshua vino a completar, no a abolir su Torá. Entonces, ¿por qué se esperanzan en el mal llamado rapto? La respuesta es muy práctica, porque se apalancan en una gracia barata. Entonces, ¿qué es la gracia barata? Es, hagas lo que hagas. Si has aceptado al Dios griego, serás salvo por siempre. Primero, no se puede ser salvo confiando en un pagano. Segundo, incluso los que son redimidos por la sangre del Mashiach Yahshua deben perseverar en su salvación y no desmayar, para que su amor no sea enfriado. Es una carrera de resistencia y con obstáculos. Pero el que se mantenga firme será el que alcanza la meta final, la anhelada Yerushalayim celestial. Yahshua desecha la farsa del rapto en la siguiente parábola. Entonces, Yahshua dejó la multitud y entró en la casa. Sus talmidín se le acercaron y dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. Y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Hadam, el campo es del mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino, y las malas hierbas son las personas que pertenecen al maligno.
El enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es del fin del mundo, y los que recogen la cosecha, tal como la mala hierba se recoge y se echa en el fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. El Ben Hadad enviará a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden, los apóstatas, y a los que rechazan la Torá, y los echarán en el ardiente horno, donde la gente se lamentará y rechinarán sus dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, que oigan. Matidya 13, del 36 al 43. El entendimiento correcto de este texto es que primero se recogerá la mala hierba, los transgresores de la Torá, y será agrupada en manojos y se la quemará en el fuego eterno. Luego se recogerá el buen trigo, los obedientes a la Torá, y se guardará en su granero, el reino de Yahweh. Pues ustedes necesitan paciencia para estar firmes, y habiendo hecho la voluntad de Yahweh, puedan recibir lo que Él prometió, porque hay pero tan poco tiempo, y el que va a venir en verdad vendrá, no tardará. Pero la persona que es justificada vivirá su vida por la confianza, y si retrocede, no estaré complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiando y por lo tanto preservamos nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, versículo del 36 al 38. Es el deseo de Yahweh Yahshua que conozcas la verdad sobre el rapto y no caigas en los bulos que pregonan los falsos religiosos, que no te salvarán, pero sí te condenarán.